Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Pedro Sánchez afronta una semana complicada de cara a su objetivo de formar gobierno en coalición con Podemos y el permiso de los secesionistas. Una semana complicada porque al debate abierto sobre el perfil de ese gobierno y los posibles riesgos de los que se está hablando, se une también algunas cuestiones como, por ejemplo, cómo se lo tienen que poner de fácil o complicado los independentistas, o qué va a pasar el sábado cuando los militantes socialistas voten y le den o no el respaldo a la propuesta. Pero además, esta semana han salido dos piedras en el zapato que habrá que ver hasta qué punto incomodan en ese caminar. Hablo de que el lunes se produjo la comparecencia, el juicio contra Torra, y también que ayer se daba a conocer la sentencia de los ERE. Vamos a analizar estas y otras cuestiones durante el programa de esta noche, en el que contamos, al que hemos invitado a Víctor Meseguer. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer. A pesar de la alergia o del catarro, está con nosotros. Alergia, gripe, fiebre, lo tenemos todo. Lo superaremos, Víctor, gracias. Gracias a vosotros. Joaquín Ángel Domingo, magistrado, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Hay muchas cosas con perfil judicial. Yo no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que eso no es bueno para nadie, pero bueno, mientras los jueces den la altura que yo creo que la están dando, el Estado de Derecho seguirá funcionando, me imagino. Gracias por venir. Pablo Blesa, un placer contar contigo. Encantado de estar aquí. Ciertamente son muy malas noticias que tengamos tantos casos de políticos judicializados y de políticos declarando y de políticos enjuiciados y de políticos condenados. Joaquín Azparren, periodista, compañero. Hola, buenas noches. Un placer. Al final no sé quién deja más titulares últimamente, si los jueces o los políticos, por ahí. Y eso que queremos independencia. Sí, exactamente, la independencia del Poder Judicial, que por cierto, y mira, voy a empezar por ahí. Hablando de la independencia, me llamaba la atención que cuando se hizo público el anuncio de el posible pacto entre el Partido Socialista y Podemos, hubo una asociación, un colectivo de profesionales de la justicia que se pronunció alegrándose y favoreciéndose. Eso ha tenido su controversia. Hay quien ha dicho que no es adecuado, que si se quiere independencia y se reclama para sí, pues no debe mostrarse ese tipo de pronunciamientos. A mí particularmente son jueces para la democracia. Sí, correcto. Yo, como no estoy en ninguna de las asociaciones judiciales, porque yo creo que si hay independencia hasta para eso, pues a mí no me parece correcto que una asociación de jueces se pronuncie a favor o en contra de un pacto político. Bien, temas judiciales que se han salido. Vamos a empezar por un tema muy sugestivo, yo decía, y fueron las declaraciones que hizo ante el propio tribunal Torra, el presidente de la Generalitat, cuando le preguntaban que por qué había actuado de aquella manera y contraviniendo las indicaciones de los propios jueces. Yo no sé si ese tema va a calentar los ánimos de aquí a los próximos días, si el acuerdo entre RC, Junts per Cat y algún otro grupo más puede endurecer la postura de cara a la negociación. Pero, ¿qué os parece, Joaquín? ¿Crees que estos próximos días los grupos más independentistas catalanes pueden endurecer, ponerle complicado a Sánchez formar gobierno? Sí. O, como dice Sánchez, oye, vosotros sabréis, si no me dais el mí así, a ver cuál va a ser la alternativa. No, yo creo que sin duda, porque de hecho ya hay movimientos. En cuanto al juicio propiamente de Torra, por esa desobediencia a la Junta Electoral Central del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo creo que no va a tardar mucho en emitir la sentencia. ¿Y si le inhabilita? Una sentencia que esa es un poco la pregunta, ¿no? Dicen, bueno, lo van a inhabilitar, le pide el Ministerio Fiscal 20 meses de inhabilitación al presidente de la Generalitat. Bueno, en principio no pasa nada porque está la instancia superior que me corrija Joaquín Ángel, el recurso de casación ante el Supremo, que evidentemente la defensa de Torra aprovechará, con lo cual se nos va en el tiempo una posible sentencia en firme, y digo que se nos va en el tiempo porque probablemente en Cataluña
todo el mundo apuesta porque en la primavera va a haber elecciones autonómicas, mucho abril. Torra es un personaje, y digo así, un personaje dentro del mundo del independentismo totalmente amortizado. No, la coincidencia que viene además, quiero ser muy breve, Artur Mas termina su inhabilitación, su condena de inhabilitación en febrero, con lo cual Junts per Catalunya ya está apostando probablemente porque Artur Mas vuelva a ser el candidato. Torra, insisto, está quemado, con lo cual tiene cierta irrelevancia todo lo que está sucediendo en torno a él. Pero lo que sí está pasando, y dejo ahí el titular, es que tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana, sobre todo Junts, están buscando una alianza para colocar sobre la mesa, colocarle a Sánchez sobre la mesa una postura común de todo el independentismo. Hay conversaciones con la CUP, se quiere incluir incluso, valga la redundancia, a Bildu e incluso al BNG, para que se haga un frente del independentismo exigiendo a Pedro Sánchez que a cambio del apoyo a la investidura pues haya lo que todos sabemos, mesa, tal, en cualquier relator... caso, puede ser que está amortizado, pero puede interpretarse por parte de los independentistas como un gesto más de la represión del Estado. Sinceramente, yo lo que vi en esta comparecencia de Torra es el canto del cisne. Incluso tenía la sensación de que él desea irse a su casa con su mujer a descansar. Pienso que a este señor le queda muy grande el puesto, que es un señor además teledirigido desde Waterloo, como todo el mundo sabe, y como él acepta ese rol de sustituto. Me recuerda un poco lo que pasa en la selección española a otro nivel de fútbol. Y el caso es que lo que él manifestó en esa comparecencia es un desprecio supino a todas las leyes, al sistema judicial, a las personas, a los jueces, a la fiscalía, a la acusación particular, a todo el mundo. Por supuesto, también es llamativo ese desprecio a la Junta Electoral, aunque eventualmente hay que recordar, eventualmente y tarde, él retiró los símbolos, es decir, los famosos lazos amarillos. Sí. Eventualmente los retiró, pero no reconoció que tuviese competencia la Junta Electoral para ordenarle a él, como presidente de la Generalitat, llevar a cabo ese gesto. Y al final utilizó la comparecencia como un mitin, pero un mitin de una persona que está de salida y que está acabada. Por supuesto, intentan tergiversar la imagen del sistema judicial español, se habló de franquismo, etc. Yo resumiendo un poco lo que se ha dicho, vamos a ver, este tipo es un comediante, es un mal comediante, ¿vale? Pero es sustituto, ¿eh? Sí, pero es un comediante. Sí. Es un comediante y yo no le quiero dar importancia, porque además él está haciendo en este momento el papel que le corresponde hacer. Lo han dicho muy bien en su hilo argumental tanto Joaquín como Pablo. Pero, por cierto, un comediante que no eligieron los catalanes, lo eligió un señor que anda huido de la justicia. Este no lo eligió ninguna urna, fue un señor que está huido de la justicia que dijo este. Con lo cual yo el valor que le doy a su comparecencia de la justicia, la que le queramos dar a una bufonada. Es un tapón, es un paréntesis, y lo que está claro es que tiene fecha de caducidad. Y se va a producir lo que decía Joaquín. Él sabe que tiene fecha de caducidad y habrá que poner las urnas y habrá que hacer elecciones en Cataluña. Y bufonadas aparte, cuando hagamos elecciones en Cataluña y se constituya el Parlamento, habrá una bandera de España, habrá una bandera de Europa y habrá una bandera de Cataluña. Yo esa es la imagen con la que me quiero quedar. Porque si no, los bufones hacen que yo me adscriba a su discurso y no tengo ganas, no me apetece, estoy mayor. Como estoy mayor no quiero seguir ese hilo. Como tampoco quiero seguir el hilo, porque no me apetece, de dar por hecho un pacto al cual le faltan muchos números para que ese pacto sea viable. Yo sigo pensando, lo he dicho muchas veces abiertamente en este programa, que este país está atravesando una situación a nivel territorial y, desgraciadamente, ojalá me equivoque, a nivel económico, que requiere un acuerdo de los dos grandes partidos. Y requiere que en algún momento, y lo está pidiendo hasta incluso el presidente de Galicia, es decir, que el Partido Socialista se siente a hablar con el sector más moderado y más sensato del Partido Popular, que puede ser la señora Ana Pastor o puede ser el señor Feijóo, que hay gente dispuesta a hablar. Lo digo porque también conociendo a Sánchez, este abrazo repentino sin consultar a su partido, a Pablo Iglesias, puede ser una estrategia o una táctica. Es decir, puede iniciar un camino para acabar concluyendo, no sería la primera vez que lo hace, yo lo intenté, pero no fue posible. La celebración del referéndum del sábado, los militantes del PSOE dirán que sí, si el partido no existe ya. Si esto se ha constituido, los partidos se han constituido, no solo en el PSOE, en el PP, en todos los partidos, en una maquinaria electoral. Aquí echamos de menos, ¿a quién echamos de menos esta interlocución? Hombre, desgraciadamente
a Ciudadanos, pero como Ciudadanos decidió suicidarse, con los muertos no se puede negociar. Claro, una cosa, antes de nada, por cerrar, aunque ha abierto Víctor el tema de los pactos, pero por cerrar el de Torra, y yo decía, declaraciones sugerentes. Yo imagino que cuando vio esto Joaquín Ángel se le ocurrieron muchas cosas. Vamos a escuchar esa declaración. Era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben, que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia la competència per dictar-la. 13 segundos sin desperdicio, Joaquín Ángel. Sí, es increíble. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que se ha dicho aquí anteriormente. A mí me da la sensación, la declaración de Torra, que es como ese jugador de fútbol que provoca la segunda amarilla. ¿Pero el abogado le ha aconsejado esto? Sí, es la segunda. Claro. Sí. Él no puede echarse para atrás ahora, ni quedar como un cobarde delante de su gente, ¿no? Entonces, tiene que reconocer unos hechos. Sí, yo lo que quiero es que ustedes me inhabiliten y me voy a mi casa, como vosotros decíais. Sí, es verdad. Entre el recurso de casación al Tribunal Supremo, luego me voy al Constitucional, órgano en el que no creo, pero que voy a ir para el amparo, pues ya se ha pasado el tiempo. ¿Alguien le pregunta a la mujer? Si realmente quiere que vuelva a casa, quiero decir. Yo creo que provocó la segunda amarilla. Eso es decir, porque es una decisión política, no tanto del Consejo de un letrado. No, claro que no. Además, eso que no es competente la Junta Electoral Central para dirigir unas elecciones, ¿quién va a ser? Él. Que además hay que recordar que la Junta Electoral Central está formada por jueces, ¿no? El mensaje personal es decir, que me voy inhabilitado, no es que me echéis vosotros. No es que me echéis vosotros. No es que me echéis vosotros. Lo cual queda un poco... Y además no va a ser 10 años de cárcel, qué lástima. Entonces, claro, me voy yo, pero me voy con una inhabilitación. Después todos los pactos, ¿no? Porque ya Víctor, que está en forma a pesar del catarro, ha comentado de esa gran coalición. Aquí hay que señalar tres cosas. Ha hablado de Núñez Feijóo. Tenemos la versión de Aznar, que lo que opina es que podría haber una gran coalición sin Sánchez, es decir, que forzasen a irse a Sánchez. Yo lo veo impensable, lo veo imposible. La versión de Núñez Feijóo es más factible, sería que se abstuviese el Partido Socialista, pero después de la sentencia... Perdón, el Partido Popular, pero después de la sentencia de los ERES lo veo también francamente complicado. Al mismo tiempo, Casado ha dicho que ni quiere el aviso de Feijóo ni quiere el aviso de Aznar y que obviamente quieren ser la oposición. Tiene que haber alguien que sea la oposición. Si de pronto hay esa gran coalición, ¿quién es la oposición? Sería Vox por un lado del espectro y sería Podemos por el otro, y eso no le conviene en absoluto a un señor que, bueno, que se ha sentado y que además está creciendo. Lo que pasa es que a mí, como estaba diciendo Víctor, me da cierto dolor de cabeza el popurrí de siglas que tiene que agrupar, que tiene que simbiotizar el Partido Socialista para conseguir su mayoría entre PNV, UPS. Es tremendo el popurrí de siglas. Si además está produciéndose paralelamente ese conciliábulo de los partidos minoritarios nacionalistas y hoy secesionistas para presentarle un órdago, pues evidentemente, ciertamente, no las tiene todas consigo, a no ser que sustituyamos algunos de esos paquetes de siglas por unos ciudadanos que volviese a la racionalidad con Esther Arrimadas y quisiese sobrevivir, o con un PP que decidiese abstenerse, ¿no? Lo veo complicado. Además, por cierto, todos esos partidos minoritarios son todos de la franja norte de España, mitad norte. Sí, salvo los canarios. ¿no? Salvo los canarios, pero prácticamente todos. Y además todos quieren algo a cambio, lógicamente, de aceptar el pacto. Al final la cohesión nacional, el tema territorial y demás, es todo una... No, todos con la mano por delante. Es decir, quieres mi apoyo, pues dame infraestructuras, dame para mi autonomía lo que haga falta. Yo creo que hay que ser claros y es lo que echamos en falta de los políticos en general, ¿no? Y no de ahora, sino desde hace ya algún tiempo. Sean ustedes... digamos que francos con la opinión pública de este país, ¿no? Ahora mismo el gobierno depende de o una abstención del independentismo catalán, digamos con la parafernaria de Bildu y quizá el BNG, aunque el BNG se ha separado un poquito de esa línea, o de un voto afirmativo de Ciudadanos. No hay otra. No hay otra. Los ciudadanos, o una parte de los ciudadanos, desearíamos, como bien apunta Víctor, que hubiera una gran coalición de partidos o que se dejara gobernar al Partido Socialista en minoría con una abstención que facilitara la investidura de Pedro Sánchez por parte del Partido Popular. Pues no lo sé. Yo al señor Feijóo lo que sí le diría es que no se hace política nacional desde Santiago de Compostela y que él tuvo la oportunidad que rechazó por asumir esa presidencia con todas las responsabilidades de la autonomía gallega, de echarle un pulso a Casado
cuando llegó el momento de buscar el relevo de Rajoy. Feijóo, ¿qué quieres? Es una forma de verlo, Joaquín. ¿Qué quieres? Un poco Porque la cuando hablan los varones porque hablan, cuando están callados, como es el caso del PSOE, porque están callados. Para empezar, yo el debate lo quiero centrar en el candidato a presidente y es el que es el que ha ganado las elecciones, ¿verdad? Se ha tirado 6 meses este señor diciendo: voy a hacer una ley para que la televisión catalana no esté al servicio del independentismo, voy a reformar la ley de educación para que en los colegios, entre comillas, no se adiestre a los jóvenes, pero sobre todo, como yo lo digo mucho, es que yo soy una persona muy atenta, me gusta oír a la gente, decía, ni yo ni el 95% de los españoles podríamos dormir si pensáramos que tenemos a Podemos en el gobierno. Y manda narices, yo me lo creí. Con lo cual este señor me ha robado la cartera. Es que yo me lo creí porque me lo dijo antes de votar. Es que en la puerta del colegio me dijo: Víctor, ni tú, ni yo, ni el 95% de los españoles podríamos dormir, porque eso es malo para España. Claro, seamos sensatos también, que esto en política estamos pasando por alto, muchas circunstancias. Y luego lo que tú comentas del PP. Yo me acuerdo que Imperio Argentina, cuando se componía ella así de cantadora a cantadora, hacía así, se transformaba. Yo voy a hacer lo mismo, me voy a transformar y ahora soy del PP. Para todos ustedes soy militante del Partido Popular. ¿Qué situación es más cómoda? ¿Esperarme en la oposición y que gobierne el PSOE con Podemos, con todos los independentistas? Pues posiblemente sí. Claro. ¿Es la más responsable? Pues esa pregunta que la responda Casado. Si yo lo entiendo. Para él, la más cómoda es dejarlo. Claro. Es dejar un camino a ninguna parte. Pero alguna vez habrá que preguntarle a nuestros queridos dirigentes qué es lo más responsable que pueden hacer. Porque hay algo que les une. Desde ayer hay algo que les une, que no quiero anticipar porque eso le toca al moderador. Y le une las sentencias contra la corrupción. Y le une que estos dos señores inventaron primero Podemos y después a Vox. Y ya está bien. Los autores materiales en este país de Podemos y Vox son el Partido Popular y el Partido Socialista, por lo que no supieron hacer. Si había, insisto, un elemento intermedio que podía buscar acuerdos a una parte y a otra parte, pues tampoco lo hay, porque el señor Rivera suicidó a su partido y ahora están todos muertos. Quedan unos cuantos plañideros, pero están todos muertos. Y con los muertos no se puede hacer nada. Entonces, si yo entiendo a Casado, es decir, lo más cómodo para él que gobierne es lo más responsable. Lo mejor que puede hacer el señor Casado por este país es eso, que lo haga. Y hay que decir una cosa muy importante, y es que ya sin haber ni siquiera constituido un gobierno firme, Podemos y el Partido Socialista ya han soliviantado de manera como para quitarles el sueño a los empresarios, que ya han hecho valer que si hay subidas de impuestos y, por supuesto, hay incrementos en los precios del despido, etcétera, lo van a pasar mal en un momento en que la economía se ralentiza. Y ni qué decir tiene, es el otro tema, la Iglesia Católica, por esas andanadas a la libertad de educación, etcétera, de la ministra Celaá, que quizás es algo que también trataremos después. Se han introducido dos cuestiones, vamos a ir a ellas. Una de ellas es la sentencia de los ERE. La verdad es que la sentencia ha sido dura, no digo justa o injusta, la ha puesto el juez, pero dura las penas, 6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chávez. Hay una suma por ahí, parece que son 60 años en total para todos los condenados. Básicamente, Joaquín Ángel, ahora hablaremos de relaciones políticas y demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que dice el juez que ha ocurrido? Sí. Los tres magistrados y el ponente, sobre todo, que era el que redactaba la sentencia, el presidente de la sala, ha asumido casi totalmente las tesis de la Fiscalía. La Fiscalía, recordemos que pedía 10 años de inhabilitación y han puesto 9, es decir, las pruebas han sido tan contundentes que la propia sentencia dice que no se puede ignorar, no se puede decir que no sabían nada de todo esto, ¿no? Realmente estaban informados porque, claro, si vas tomando una serie de decisiones administrativas donde se precisa una publicidad previa y una asesoría jurídica y te las saltas, pues evidentemente sabes lo que estás haciendo, ¿no? Eso es lo que ha venido a decir la sentencia. Entonces ha condenado unos por prevaricación, que son los que le han puesto la inhabilitación, y otros por prevaricación y malversación, que es los que van a la cárcel, ¿no? Que van a ir a la cárcel porque son 6 años. Recordemos que en España de 2, en ocasiones hasta 3 años, se puede aplicar la condena condicional, que no es obligatoria, es facultad del juez, pero con 6 años no se puede aplicar. Estamos hablando de unos 600 y pico de millones de euros que se gestionaban
y que esta es la pieza, digamos, la política, porque luego hay otras piezas separadas, un poco más impresentables en cuanto a lo que es, no sé si más impresentable, porque ya se hablaba de prostitución, de drogas y tipo de cosas, que son cuestiones menores, pero que se tienen que dilucidar durante las próximas fechas, ¿no? A mí me gustaría entrevistar a la jueza Laya, a ver qué piensa de todo esto, ¿no? Porque ha sido una de las personas más denostadas, más encumbrada, más apartada, más distimia le ha costado todas estas cosas, ¿no? Y entonces, perseguida, efectivamente, a ver qué pensaba de todo esto, si realmente lo estaba haciendo bien o mal. Lo cierto y verdad es que la sentencia, 1.843 folios, 1 año de prisión, me decía una de las magistradas, la que es cercana a nosotros me refiero territorialmente de Orihuela, pues que desde las 7 hasta las 12 de la noche el ponente ha estado prácticamente casi 1 año sentado en la mesa de su despacho, poniendo la sentencia. Claro que no es firme, que el Supremo puede tocarla, pero no lo va a tener muy fácil, porque no, eso es... Había una consideración, ¿no?, sobre la sentencia, una de las cuestiones que llamaban la atención, que era un poco la falta de proporcionalidad entre el concepto de la malversación y la prevaricación con respecto, por ejemplo, al que fue director general de Trabajo, al señor Guerrero, que queda demostrado en la sentencia, o al menos así se expresa, que gastó parte de ese dinero con su chofer en burdeles, en cocaína, con la pena que se impone a Griñán, en este caso por los mismos delitos, cuando también queda demostrado, al menos, que no se lucró ni hubo una malversación, digamos, personal, sino una malversación en cuanto a lo que es la administración de todos esos fondos de los ERES, ¿no? Entonces, llama un poco la atención que prácticamente las condenas son similares cuando, no sé, moralmente es mucho más reprobable, moralmente digo, la actitud del exdirector general de Trabajo que la del... Moralmente es más reprobable, Joaquín, es verdad. Pero penalmente la pena es la misma. Es decir, si has malversado fondos públicos, me da igual dónde te lo hayas gastado, lo has malversado. El tema es la devolución, la cuestión civil. En los casos en que tú no te lo hayas lucrado, pues no tendrás esa obligación de devolverlo directamente, a lo mejor sí, indirectamente, pero si te lo has gastado en prostitución y en drogas, sí, y está aprobado, tendrás que devolverlo. Sí, pues bueno, primero, ¿cuál es la parte chusca que se está revelando aquí de este episodio de los ERES? La parte chusca es un señor que se llama Javier Guerrero, que es un director general de una consejería de empleo y el director general de trabajo. Y este señor, que tú le ves la cara, jamás se te ocurriría darle un euro, le dieron 680 millones de euros para que él lo distribuyese. Pero solo toma y este señor no solo es que con su chofer se iba a lugares muy extraños y muy oscuros y normalmente burdeles, y entre raya y raya hablaban de negocios y al propio chofer le dio 1 millón de euros para montar una empresa, sino que iba a su pueblo natal, El Pedroso, y allí se metía al bar, se ponía muy contento en el bar tomando cervezas y a todo el mundo le daba unas pagas estupendas sin haber trabajado en empresas que estaban en dificultad y que por eso recibían las ayudas. Porque ¿dónde está el engaño aquí y qué es lo que ha sucedido? Aquí hablamos de 680 millones de euros que durante 10 años han ido a 77 empresas, han beneficiado a 6.000 personas, porque eran empresas en quiebra, y esas personas, de entre esas personas, esas 6.000, hay 146 que son primas, suegras, prima hermana, gente que nunca trabajó en esas empresas y que recibió ayudas por valor de 12 millones de euros. ¿Y qué es lo que hizo la consejería? La consejería, señor Griñán, primero como consejero, después como presidente y todo ese aparato de 4 consejeros y 2 presidentes de comunidad autónoma, más vicepresidentes y otras personas con altos cargos, que suman 19 personas. Pues lo que hicieron fue buscar, articular, crear, elucubrar sobre un mecanismo para desviar los fondos y otro mecanismo para que esas subvenciones se diesen de manera opaca eventualmente a quien ellos les dio la gana. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo, crearon una institución paralela, un ente público que se llamaba IDEA. Y este ente público es el que daba las subvenciones, pero quien decía a quién se le daban era este señor Guerrero, director general. Con lo cual este pasaba un listado y esta empresa pública IDEA, sí, que no tenía ni idea de nada, ni por supuesto estaba controlada por la intervención general, pues despachaba el dinero. Y así que era una manera rápida, efectiva, opaca y por supuesto arbitraria de dar dinero a gogo. Víctor, hay 2 cosas ahí importantes. Una, por aclarar lo que decía Joaquín, es decir, los jueces no hacen leyes, la interpretan. Yo me acuerdo que no hace mucho tiempo hubo que reformar el Código Penal porque daba igual que llevaras 5 gramos de cocaína que 5 kilos. La condena era la misma.
Y bueno, pues se modificó el Código Penal, pues oiga, 5 son 5 y 500 son 500, vamos a ver. Luego, el tema que ha planteado Pablo, que me parece también muy importante. Además, yo creo que hace... Lo digo porque está habiendo un intento, por un lado, un intento de blanquear la condena de los seres comparándola con Gürtel, y por otro lado, también una intención de decir cosas que no son verdad. Como bien dice Pablo, hay son más de 600. 600 es el periodo que acota la jueza. Sí. Serán 1000, 1000 y pico. Pero de esos 1000 y 1000 y pico, muchos de los destinatarios que ni están imputados ni por el juez, ni por el fiscal, ni por el abogado acusador, ni por nadie, son señores que están cobrando una prejubilación y no tienen nada que ver. Son, digamos, cómplices necesarios de esta historia. El problema son los intrusos. Los intrusos son los señores, algún consejero entre ellos, que ha cobrado no habiendo trabajado en su vida. O, por ejemplo, aquel sindicalista que dijo, estoy dispuesto a hacerlo todo, a hacer lo que haga falta, hasta incluso a trabajar. Bueno, ese es el problema, ¿vale? Pero dicho todo esto, yo no quiero blanquear la sentencia de los seres, sinceramente. Tanto la causa de Gürtel, que ya se habló en su día de ella, no tocaría compararla, como el tema de los seres, lo que ha intentado es comprar votos. El fin principal era comprar votos. Unos compraban votos montando mítines en la Plaza de Toros de Valencia con el dinero de todos los españoles, y otros compraban votos a través de los famosos ERE. Y eso me parece ignominioso, deplorable, atentativo contra los valores mínimos que tiene que tener un sistema democrático. Luego es cierto que en ambos casos hay unos señores que tienen lucro personal. Y tenían lucro personal, pues el señor este que metieron, ¿cómo era? El que está por la cárcel todavía, el gerente del Partido Popular. Claro. Bárcenas. Y aquí hay unos cuantos intrusos, algunos de ellos también son consejeros y son gente importante, o el director general. Pero en cualquier caso, insisto, es una forma bastarda de comprar votos. Y además hay una cosa todavía que me fastidia más como ciudadano. No van a devolver ni el dinero ni los votos. Ninguna de las dos cosas. Acabado eso, es decir, yo honestamente me gustaría que la gente no se empeñe en comparativas y se centrase en el tema de lo que ha pasado en la casa, en los ERE, que es un tema muy importante. Y por cierto, para quien hace comparaciones, a mí no me gustó que el señor Rajoy tuviera que dimitir por la causa de Gürtel. Lo dejo ahí. Vamos a ver precisamente algunas de las opiniones que se han producido a nivel político a raíz de un terremoto de declaraciones, lógicamente a raíz de esta sentencia. Es un gran paso adelante de la justicia. Tardío, pero cierto. Pero al mismo tiempo es un paso atrás en la imagen de la política, de los políticos y de la gestión pública. Un hecho que nos avergüenza profundamente. Un gran escándalo. Se trata de un robo de dinero público. La Fiscalía cifra en torno a 680 millones de euros el dinero público, el dinero de todos, que ha salido del control de la Administración y que ha acabado en los bolsillos de personas absolutamente irresponsables que ocupaban cargos públicos y debieron mirar por el interés general. ¿Qué tiene que pasar, qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que usted hable sobre esto? Si el señor Sánchez no da hoy la cara, si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España. Aunque estos hechos ocurrieran hace 20 años, aunque se asumieran responsabilidades políticas en su día, aunque no haya ningún político actualmente en activo con relación al caso, queremos lamentamos profundamente, desde el PSOE de Andalucía, los socialistas, que estos hechos se produjeran. No es, por tanto, un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. No se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que sí pasó con el Partido Popular. El Partido Socialista no va a pagar estos apoyos con sus casas del pueblo, sino que los va a pagar con el erario de todos los españoles y con decisiones que van a dañar al conjunto del pueblo español. Y entendemos también que el pacto del Partido Socialista con Podemos no será gratis y por eso decimos que estamos verdaderamente preocupados. La verdad es que el tema del pacto no sé hasta qué punto puede ser influenciado o no por esta sentencia judicial, pero ¿creéis que se puede ver influenciado en algún momento? Que puede... Sí, absolutamente. No. Creo que ahora mismo, con la sentencia de los seres sería imposible que el Partido Popular... No, digo el que está propuesto, el PSOE, Podemos, eso no se va a resquebrajar. Eso en absoluto, porque además Podemos ha pasado la mano por encima del tema y ha sido muy contemporizador. O sea, que para ti se hace más difícil todavía la alternativa. Por supuesto, la alternativa de la gran coalición, que hemos hablado aquí hace un poquito, porque lo ha sugerido Víctor,
es mucho más difícil, y lo que es únicamente probable o factible es, obviamente, en el núcleo PSOE Unidas Podemos, pues constituir un equipo que sea capaz de gobernar. Pero claro que sí, porque además ha sido llamativo como Pablo Iglesias, que ha sido tan crítico, tan acerbo, tan directo y tan espoleador con la corrupción, ha pasado la mano por encima diciendo que esto es el resultado del bipartidismo, tantos años de bipartidismo, ha dividido la culpa, digamos, entre un PP que no comparecía y el PSOE andaluz, y ha pasado página. Sí, ¿no? Es decir, que tener un asiento en el Consejo de Ministros merece la pena pasar por determinadas cosas, o al menos ponerse... París bien para una mesa. Ponerse de perfil. No va a afectar, evidentemente, a la sentencia de los ERES, a la marcha y a la mecánica que va siguiendo este intento, digamos, de gobierno pactado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. A mí me llama la atención el pasado martes las declaraciones que hacía José Luis Ábalos, cuando decía que, y era uno de los titulares además que destacó la prensa, esto de los ERES no tiene que ver con el PSOE. Miren, señor Ábalos, yo creo que el señor Griñán y el señor Chávez y el resto, no es que les tocara la presidencia de la Junta de Andalucía por sorteo, yo creo que pertenecían a un partido político que se llama Partido Socialista, y evidentemente hay que asumir la parte de la responsabilidad. Hubiese sido más inteligente, pienso yo, por parte del señor Ábalos, que hubiera salido a pedir de alguna forma perdón en nombre del Partido Socialista por, como en su día lo debería haber hecho también el Partido Popular, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Hemos estado estos días asistiendo a la estrategia del y tú más, y en ese y tú más yo creo que la imagen, y en esto estoy con el presidente de la Junta de Andalucía, en esa intervención, en esa parte de la intervención, esa guerra del y tú más, al final lo que crea es más desconfianza en la clase política, más alejamiento, y yo creo que hasta más hastío y más hartazgo. Es decir, ha actuado la justicia, ha condenado a quien tiene que condenar, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Si estamos en la estrategia de es que tú más, porque tú Gürtel y porque yo el ERE, y ya veremos ahora qué va a pasar. Yo lo digo porque mientras se estaban tirando los trastos a la cabeza el Partido Popular y el PSOE, porque el señor Ábalos también dejó sus recaditos con el tema de Gürtel, ¿no? En esa intervención había un señor que se llama Santiago Abascal, que estaba en Almería, en una manifestación con 13.000 agricultores, protestando por la política agraria, por la política de precios y buscando el calor de esos 13.000 agricultores que habían dicho previamente esos organizadores que no querían a políticos en la manifestación, y él se presentó. Es decir, cuidado. Sobre esta cuestión que se ha planteado al hilo que dice Joaquín, y también lo ha dicho antes Víctor, de comparar la Gürtel con el caso de los ERE, me gustaría preguntarle a Joaquín Ángel y también a Víctor por esta cuestión. Yo he llegado a ver, bueno, se han publicado incluso artículos de opinión, aquí tengo uno, diferencias y similitudes del caso ERE con el caso Gürtel. Y luego la gente opina y habla y tal. Y yo me gustaría saber, a nivel jurídico, más, pero bueno, puedo opinar también como te dé la gana, Joaquín Ángel. ¿Qué sentido tiene comparar o no comparar? Si las comparaciones llevan a algún sitio, si a veces las comparaciones están bastante mal hechas o están bastante bien acertadas. Y luego a Víctor, si al final es bueno que se comparen las cosas para quedar claro, o al final la gente lo que le produce es hartazgo, porque el que lo plantea las comparaciones o las similitudes lo que quiere, lo que busca es otro, ¿no? Una intencionalidad, y es manipular a la opinión pública comparando o no separando, me da igual, ¿no? Esta es la gran oportunidad que perdió Ciudadanos, es decir, caso Gürtel con el PP, ERES con el PSOE, y ellos que estaban allí se han suicidado, como decía muy bien Víctor. No es comparable, son muy graves los dos asuntos. La única diferencia es que es verdad que la Gürtel ha sido condenada a un partido político y en los ERES de Andalucía no ha sido condenado el PSOE, pero vamos, es que comerte el dinero de los trabajadores siendo del PSOE es muy grave también, ¿no? Esa es la única diferencia, pero son absolutamente diferentes. De todas formas, y volviendo, si me permite, al pacto ese que... Sí. Yo creo que eso ya es definitivo. Yo recuerdo carlista, isabelino, Maroto, que sería Pedro, Espartero, que sería Pablo, que es el ganador, pues está sellado, ese abrazo de Vergara está sellado. Y si ahora las bases, y eso lo entenderéis vosotros mejor que yo, dicen que no, yo creo que no les van a hacer ni caso. Víctor, ¿aclara o genera hartazgo?
Yo que primero he introducido matices. Por cierto, me ha encantado ver al señor Abascal, y perdóname la ignorancia, había detrás un señor que era negro, ¿no? Sí, tenía un diputado de... Sí, un diputado que era negro. Un detalle. Sobre todo siendo Abascal el que estaba delante. Yendo al toro, un pequeño matiz a lo que dice el magistrado, que tiene más razón que un juez. Pero yo quiero recordar una cosa. Al Partido Popular se le condena porque el Gobierno Popular introduce una reforma en el Código Penal que por primera vez en la historia de este país tipifica condenar a las personas jurídicas. Es decir, al PSOE ni a ningún partido se le condenó antes porque no existía ese tipo penal. ¿Vale? Es verdad. Vale, vamos a dejar las cosas en su sitio. Sí, pero ¿qué fue el Partido Popular? Reforma 2013-2015, ya con más profundidad, donde dice las personas jurídicas serán penalmente responsables por este delito. Además, hicieron una cosa que a mí como aficionado, yo soy aficionado al tema jurídico, y hay que ver lo cachondo que tiene que ser el legislador, dice, pero bueno, si hacen un plan, que se llama compliance para la gente más fina, si hacen un plan para no cometer el delito, puede ser eximente y atenuante. Digo, qué lástima que los que roban gallinas no puedan hacer un plan. Mire usted, yo he hecho el plan para no robar la gallina, al final he robado la gallina, pero con el plan no quiero liarla, ¿vale? Pero en cualquier caso, el Partido Popular es condenado como persona jurídica porque el gobierno, el señor Rajoy, introduce una reforma del Código Penal que lo permite. En el caso del... Es decir, la única diferencia, Antonio, son el tipo de delito. Es decir, aquí creo que es lo que se ha condenado es malversación de fondos, prevaricación. Es decir, habría que entrar al tipo penal que se ha incumplido. Pero en el fondo, yo mirándolo desde lejos, desde fuera, digo, ha habido, por un lado, un intento de comprar votos con dinero público, que es el hilo argumental común a todos estos procesos de corrupción, y unos cuantos señores que estaban alrededor, pues ya que estoy aquí, pues me llevo una... Y claro, cada uno se daba en función de quién era. Es decir, yo siempre he dicho que unos roban más que otros que son más listos. Es decir, no por ninguna... Ahí me decía una vez un viejo amigo, dice, hijo, yo de honestidad no te puedo hablar porque nunca he tenido oportunidad de poner la prueba. Es decir, claro, si está ahí la cinta que lleva los maletines y los billetes, pues la gente tiene la tentación de llevarse uno, llevarse dos, pero en el fondo son corrupción pura y dura e intento de comprar votos a través de dinero público. Y eso a mí les debería unir, porque indefectiblemente les une, y les debería unir para intentar darle un balón de oxígeno a este sistema democrático. Es decir, Partido Popular y Partido Socialista, tanto monta tanto, y lo he dicho antes, me lo comentaba un buen amigo, ni siquiera es una idea mía, son los autores materiales de lo que después ha sido Podemos, de lo que después ha sido Vox, de lo que después han sido los independentistas. Oiga, cojan ustedes el toro por los cuernos y desen una oportunidad a ustedes mismos y al resto del país, y sí hay que hacer la comparación. Pero la tienen que hacer para cambiar. Está bien comparar los dos casos, ¿por qué no? Son dos casos que han afectado de lleno, en el caso de la Gürtel al Partido Popular al completo, en el caso de este caso ERE, pues obviamente al Partido Socialista en Andalucía. Si uno va al resultado final, ¿cuál es la diferencia? Mientras que digamos que en el caso del Partido Popular aplicaría aquello de Napoleón, que en la guerra hace falta dinero, dinero y dinero, se trataba de que el partido, a través de añagazas y ardides, consiguiese dinero para con ese dinero financiar la actividad de campaña. Es decir, tener más dinero para financiar sus campañas. ¿Cómo? Otorgando concesiones y dinero público a determinadas empresas o determinadas empresas que te donaban dinero a través de fundaciones y después tú les concedías hacer una carretera. Y obviamente, ¿qué ocurre? Esa cuenta, ese dinero que entraba al partido, generó una contabilidad B y obviamente había un señor que estaba en el apex del sistema y que decía, como todo este dinero en esta bolsa es en negro, voy a coger un poquito, y ese señor Bárcenas tenía 74 millones en las cuentas de Suiza. Con lo cual, ¿qué vemos? Que fue un sistema de financiación ilegal de un partido y al mismo tiempo de enriquecimiento de personas en la órbita, en el sistema orbital de esa trama Gürtel. En este caso, ¿qué vemos? Que no ha habido enriquecimiento personal de los cabecillas, de los presidentes, ni Chávez ni Griñán. Le vas a encontrar, presuntamente, una cuenta en Suiza con millones de euros, ya que ellos no han cogido dinero público, ni tampoco han inyectado dinero público en el partido. Ni a Rajoy le pillaron la cuenta pública tampoco. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? La manera de conseguir los votos que tenía el Partido Socialista con su trama ha sido, voy a comprarle los votos directamente al votante. ¿Cómo? Una empresa está en dificultad y yo, rápidamente, saltándome todos los controles, voy con dinero público y les digo, chicos,
tranquilos, os prejubilo y el dinero llega. Pero Ya, Pablo, llega ya el Pablo, dinero. Pablo, sí ha habido Bárcena a su nivel. Es decir, hay un consejero, yo es que intento hacerle un vistazo. No en a esta pieza que ha sido resuelta. En no esta pieza no en hay esta. un consejero Mora. que se dio de alta cuando tenía un mes. Que el payo le dio por trabajar recién nacido. Es decir, hay gente que era intrusos, cargos públicos de la Junta, que se han colocado como intrusos en el ERE a la edad de un mes. Sí, sí, hay. De los 146... Y en el caso del presidente Griñán y de Chávez, no, pero oiga, y tampoco el caso del presidente Rajoy se lleva una Suiza. Vamos a ver. Si los intrusos son segunda fila. No olvidemos que en el caso, Por en el cierto, caso, para ser en el caso de vicerrector los hay que seres, tener vocabulario. en el caso de los seres, ¿Qué palabras dice? En el caso de los seres hay que tener en cuenta que aún quedan por dilucidarse 146 casos. Sí, claro. Y en ahí es donde estarán ahí van esas esos piezas. casos. Esas piezas. La que se ha juzgado ahora no aparece en el enriquecimiento. Que sí, que este sí, el consejero, Venga. que con un año, con un mes, da de alta. Volviendo al tema del pacto, ese ejercicio de buena voluntad que demuestra Víctor en cuanto al deseo, ¿no?, que pudiera haber de Sí, más que que- más finalmente deseo que hubiera otra un cosa, entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE. Hombre, vamos a tener que esperar a unas terceras elecciones para que se lo tomen en cuenta. A estas alturas y después del abrazo de Moncloa, que uno de los dos partidos, o Unidas Podemos o el PSOE, se echen atrás, el PSOE para buscar en este caso una abstención, al menos una abstención del Partido Popular, parece bastante imposible. El martes escuchaba a Alfonso Guerra con su habitual ironía y él se fijaba en ese abrazo de Moncloa, diciendo quién va a marcar o cómo se va a comportar este gobierno si finalmente se llega a poner en marcha, ¿no? Y decía, hay que fijarse en la imagen del momento del abrazo. En ese momento, quién va hacia quién y quién se queda con el gesto como diciendo, bueno, vale, venga, el abrazo. Iglesias es el que camina hacia Sánchez, hacia Pedro Sánchez, y Sánchez no le queda otro remedio que abrazar. Entonces, Alfonso Guerra decía que caso de que el gobierno se ponga en marcha, esa va a ser la forma de gobernar. Las iniciativas partirán de Unidas Podemos y el PSOE tendrá que dar el abrazo porque no le queda otro remedio, ¿no? Era un poco Pablo Iglesias que la quería sorna, un ¿no? gobierno con un PSOE experimentado y un Podemos valiente. Pero Por fijaros, tanto, por no introducir pero- otro pero elemento no es tan fácil, muy breve, no es tan fácil como- y no quiero introducir otro elemento de análisis, ¿no? Pero también el martes las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, dan que pensar de cómo se puede articular un gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE. Nadia Calviño en una entrevista decía que, hombre, tampoco es tan barato el despido en la actual reforma laboral en nuestro país si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Estamos hablando del despido de 20 días. Esto provocó la inmediata reacción tanto de Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, como de Pepe Álvarez, de UGT. ¿Os imagináis a Nadia Calviño defendiendo que el despido no es tan barato con la reforma laboral en nuestro país, teniendo un ministro de Trabajo de Unidas Podemos? Yo solo soy ¿Cómo, capaz... ¿Cómo encaja eso? Yo solo soy capaz de imaginarme dos cosas. Hoy, y digo hoy, nos ha dicho la Unión Europea, oiga, a ver si reducen ustedes la deuda. Yo lo que no me imagino, Joaquín, es a Podemos en un gobierno sin incrementar los presupuestos. Eso no me lo imagino. No me lo imagino bajo ningún concepto. Dos, no me imagino qué va a hacer Podemos en el tema de Cataluña. Y si me lo imagino, me cabreo. Con lo cual, ojo, esto ha empezado. El PSOE, además, no es una organización tan uniforme, es decir, la gente puede ser prudente, puede ponerse de perfil. Yo tengo algo más que la sensación que lo que ha hecho el actual secretario del PSOE, si lo hubiera hecho Felipe González, tendría un motín a bordo. Es decir, un pacto de este tipo sin consultar al Partido Socialista Obrero Español, que lo va a consultar, por cierto, el sábado. acaba de decir Víctor dos cuestiones. Ojo. Lo de no homogeneidad y de Felipe González. Sí, pero aparte incluye una tercera. Mira, que sé que va a salir después, pero voy a meter la bola aquí. Las declaraciones de la señora Celaá. Yo esta mañana, escuchando Onda Cero, para no equivocarme, ponían un corte de Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando la Fundación Pablo VI hizo un evento en Madrid, que estaba Pérez Rubalcaba y estaba Cañizares, el cardenal Cañizares. Y cuando le preguntaban a Rubalcaba por el artículo 27 de la Constitución, dice, mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Cañizares, pero sí estoy de acuerdo con la Constitución. Y lo que dice el artículo 27 es lo que dice y yo lo voy a defender hasta la muerte. Y así lo hizo, lo defendió hasta la muerte. Hay gente en el Partido Socialista
que lo del artículo 27 lo lleva grabado a fuego en la piel. Es decir, que cuando se habla de partidos habría que ver de quién estamos hablando, de a quiénes representan. Por cierto, que Pérez Rubalcaba tenía sus lagunas. Por ejemplo, no era muy amigo de esta universidad. Yo creo que por su raigambre y relación con los González Tobar, pero bueno, no era muy amigo de la UCAM, dicho sea de paso. Pero, sin embargo, en el tema de la ponencia con Cañizares, sí defendieron públicamente y abiertamente la libertad de educación. Bueno, ¿qué te parece, Víctor, que en esas discrepancias de Felipe González o de Alfonso Guerra aparezca gente que le trate de facha? Pues me parece de gente ignorante. Primero porque González y Alfonso Guerra no tienen que demostrar nada con sus aciertos y sus errores. Es decir, yo no soy de mito. Felipe González tuvo grandes aciertos y tuvo grandes errores, fundamentalmente al final de su mandato. Y Alfonso Guerra ejerció el papel que tuvo que ejercer durante su mandato, pero creo que se han ganado sobradamente ese apodo que le ponemos de padre de la patria y el derecho a decir lo que les venga de la gana. Es decir, y no tienen que demostrar si son más socialistas. El Partido Socialista no es de nadie. Es de todos los que han servido a ese partido y tienen un carnet y militan. Y tienen derechos más, porque el Partido Socialista, que yo sepa, en su estatuto habla de pluralidad, sentido crítico, derecho a discrepar. Pues oiga, dos señores, que además no son dos señores cualquiera. Uno ha sido presidente del gobierno, el otro vicepresidente del gobierno, secretario general y vicesecretario general de la época de gobierno más larga del PSOE, pues si no tienen derecho a opinar, pues pongamos un soviet. Y aquí opinamos todos igual. Bueno, respecto a lo que ha dicho Víctor, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las políticas de este, y también Joaquín, de este gobierno Frankenstein, ¿no? Se le ha llamado Frankenstein, básicamente cuajado en torno a las siglas de PSOE y Podemos, Unidas Podemos. En primer lugar, parece inevitable que veríamos un incremento en los impuestos. ¿Los impuestos de quién? Obviamente no de las clases bajas y no de las clases medias, seguramente, ellos lo han pregonado, los ingresos de las clases altas. Ellos han dicho, vamos con toda seguridad a cargar a las clases altas. Hemos visto en bolsa la caída de un banco como Bankia. Inevitablemente, ¿por qué? Porque a Bankia le suministramos unos 40.000 millones de fondos públicos y obviamente es un banco, en la mayoría de su accionariado, un banco público. Hay miedo de que en un momento dado, como era una idea reiterada de Podemos, ese banco se quiera hacer un banco público enteramente. Entonces, debido a eso, la bolsa española y el sistema bancario han sufrido ya un bajón muy importante solo ante la idea de que exista ese gobierno. Están, claro, como no el tema de Cataluña, pero ahí me gustaría creerme que en ese documento que firmaron Pablo Iglesias y Pedro antes del abrazo, había una dejación de responsabilidades y uno diría de funciones por parte de Unidas Podemos, que decía que el tema catalán lo dirigiría la pata del PSOE de ese gobierno y al mismo tiempo que todo arreglo tendría que suceder en el marco de la Constitución. Un tema distinto y más peliagudo y también para nosotros en la UCAM y en la Fundación San Antonio es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque ahí sí vemos que el Partido Socialista de toda la vida ha ambicionado y luego se ha contenido, ha reiterado en la propaganda política y luego ha reculado sobre derogar el concordato con la Santa Sede, del que dimana, digamos, la estabilidad y la presencia de la Iglesia en la vida pública, etcétera. Y entonces ahí sí que en esa lógica de un Podemos valiente y un PSOE empujado a la izquierda, pues no sería difícil de imaginar que en algún momento planteasen la eliminación del concordato, máxime cuando tenemos a la ministra Celaá apuntando haciendo exégesis ridícula del artículo 27 de la Constitución. Si sirva de antecedente, no te voy a contradecir porque tienes razón. Joaquín Ángel, sobre esa afirmación de la ministra Celaá, está en la Constitución, pero no es un derecho constitucional. La verdad es que ahí genera muchas dudas, ¿no? Sobre... Sí, es el lío que a veces se organiza entre derechos fundamentales, constitucionales y los que tenemos todos derechos y que no son constitucionales. Lo cierto, verdad, es que España pues, no es atea. Entonces, en ese sentido, hay una protección a la religión. Y evidentemente, todos por igual, pero mayoritariamente en la católica, no podemos olvidarla. En nuestra región yo creo que no va a haber problema, porque la consejera de Educación nuestra ya ha salido a la prensa a decir aquí los concertados van a seguir siendo concertados, ¿no? Y yo creo que se va a respetar en ese sentido la educación, tanto en la universidad, porque esta universidad es privada, evidentemente, y no se puede nadie quitarle su forma de actuar, como en la educación concertada. Exactamente, en el instituto. Pero sobre todo decir, hay una hipocresía aquí. Mira,
El presidente de esta casa creo que está hoy jueves en Nueva York recibiendo un premio que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Quien no sepa quién son los ODS, que miren la placa que llevan todos los del PSOE, puesta aquí una redonda con muchos colorcicos, esos son los ODS. Vale, pues esos ODS que no son del PSOE, por cierto, hubo alguien en el Consejo de Gobierno en Murcia, en la región de Murcia, y dice, estos del PSOE no han quitado el logotipo, no, si es que no es de ellos, es que eso es de todo. Creo que es de Naciones Unidas. Creo. Sí. Un personaje. Pero a lo que voy. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dicen cuáles son las 16 metas que tiene pendientes la humanidad a nivel internacional, y el 17 que dice cuál es la solución, el 17 habla de alianzas público-privadas. Y habla de que el futuro de los servicios públicos pasa por las administraciones públicas, la iniciativa privada y las organizaciones del tercer sector. Por cierto, la UCAN es una organización del tercer sector, es una fundación. Oiga, y ya está bien, si es que lo dice hasta Naciones Unidas. Vamos a dar un pasito más adelante. La educación concertada se inventa en la vigencia y durante el gobierno socialista porque no había dinero para construir centros. Y como no había dinero para construir centros, lo hace la iniciativa privada. Ojo, algo tan de derecha como cooperativistas que son maestros en desempleo, que se van al banco, se hipotecan, sacan un préstamo y le hacen un préstamo a la administración. Y constituyen una escuela cooperativa. Una cosa, eso es de Vox, como mínimo. Es una cosa ya de la extrema derecha. Por cierto, el movimiento cooperativo se inventó en Rothschild y su origen es el socialismo utópico. Lo digo por todos esos ignorantes que se olvidan, muchos de ellos militan en Podemos, que revisen la historia de dónde viene el movimiento cooperativo. Y luego ya la tercera ya es para risa. En el caso de la UCAN, oiga, la UCAN no recibe un euro público. Esto es una iniciativa privada pura y dura, con lo cual lo que está haciendo esta universidad, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más, lo que hace es financiar políticas públicas. Esta entidad le está quitando 20.000 matrículas que tendría que pagar la comunidad autónoma de la región de Murcia, porque esos 20.000 alumnos tienen todo el derecho a matricularse en la pública. Lo hacen aquí y pagan ellos y pagan sus padres. Oiga, háganos un reconocimiento, un mérito, un homenaje, algo, si es que estamos contribuyendo a que tengan fondos públicos. Y por último, y aquí voy a sacar mi vena más liberal, mirad, el debate no es más público o menos público. El debate es mejor educación o peor educación. Claro. Y yo creo que la competitividad le está haciendo le está haciendo un favor enorme al sistema público de enseñanza. Se lo están haciendo las escuelas cooperativas, se lo está haciendo la UCAN y se lo está haciendo la concertada. Y si hay alguna cosa que no funcione bien, oiga, el regulador, porque si se hace con dinero público, quien pone las normas es el regulador, con lo cual que hagan los deberes quien tiene que hacerlo, los que están allí en San Esteban. Y que no le compliquen la vida al resto de la humanidad. Hubo un acto la semana pasada, el viernes, el acto de apertura de la universidad, y ahí recogimos opiniones acerca de esa afirmación de Celaá. Y por la noche, esa misma noche, también había unas jornadas, un congreso de Ucomur, Víctor, en donde el presidente, Juan Antonio Pedreño, también hizo referencia a esta cuestión. Juan Antonio se cabreó mucho y con razón, es decir, porque estamos hablando... Esa noche Juan Antonio juntó a 1.300 personas de escuelas cooperativas, que son gente que ha financiado la educación de esta región. Vamos a escuchar algunas de sus opiniones. Decepcionado absolutamente, bueno, sorprendidos no, porque estamos viendo la evolución que ha ido llevando en estos últimos meses ciertas declaraciones, pero decepcionado porque realmente fue un modelo que empezó y el régimen de concierto lo instauró el Partido Socialista, apostó en aquel momento por el movimiento cooperativo, por eso la deriva que ha ido tomando en estos últimos años sobre el mundo educativo e intentando que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública, pues es algo que nosotros no entendemos y que de luego ni compartimos y vamos a defenderlo con todas nuestras fuerzas para que no sea así en este caso. No se puede poner cortapisas, no se puede poner freno a la educación bajo ningún concepto. Somos libres, todos los españoles, gracias a Dios, a la democracia, a la Constitución, somos libres para elegir el centro educativo que queramos. Estamos en un entorno preocupante, las declaraciones de la ministra no las considero para nada acertadas. Y bueno, entiendo el malestar, ¿no?, de una universidad privada, una universidad católica, que tiene todo su derecho a que cualquier padre o cualquier alumno de esta región pueda elegir tener estudios en una universidad que tenga unos principios morales acordes al cristianismo. Bueno, nos parece que la libertad de enseñanza, como el mismo Tribunal Constitucional reconoce, es todo un conjunto de derechos, ¿no? Derecho a la creación y dirección de centros con un ideario determinado,
la libertad de cátedra dentro de los límites de un proyecto educativo y también la libertad de los padres para elegir un centro educativo. Si esta parte, libertad de opción, se elimina, pues nos parece que queda vacío el concepto de libertad de enseñanza. Esperamos que sea un desliz, porque esa interpretación que ha hecho el artículo 27 de la Constitución evidentemente no es nada correcta. La Constitución es muy clara, creo que en este sentido permite poca interpretación, y menos además en el punto 3, en el que no es ya la libertad o no de elección de centro, sino la libertad de elección religiosa. ¿Qué tipo de modelo queremos para nuestros hijos? Está clarísimo. La Constitución nos protege y por mucho que alguien quiera interpretarlo de otra manera, pues no debe ser así. Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Bueno, me gusta comentar. Primero, esta ministra es curiosísima. Primero, no sé cómo puede ser portavoz de un gobierno. En segundo lugar, es la ministra más rica del gabinete. Esta señora tiene como 2 o 3 millones de euros en su cuenta bancaria, le va muy bien. Seguro que lleva a sus hijos tal vez a colegios privados, en universidades, ¿verdad? Ciertamente, y además es vasca, ¿no? Con lo cual, allí digamos que hay una propensión a llevarlo a instituciones privadas. Pero no entiendo, es un falso debate, es una estúpida dicotomía. Víctor lo ha explicado perfectamente. En el fondo, uno solo puede ver ventajas en la libertad de elección. El padre puede elegir dónde lleva a su hijo, dónde lo quiere educar, con qué filosofía, si estudia religión o si no, colegio público o privado, concertado. Entonces, es un falso debate. En segundo lugar, yo solo veo ventajas, como señalaba Víctor. Cuando tú creas una cooperativa educativa, un colegio o una universidad y estás aligerando las aulas, haciendo que la inversión pública per cápita en colegios públicos o en universidades se incremente. Estás consiguiendo que haya mejor calidad educativa, hablo incluso en lo público. Por parte de lo privado retienes talento, creas riqueza, creas empleo, practicas el mecenazgo, como es el caso de la UCAM. Es que yo no veo ningún problema. Por hacerte un favor, que tienes todo el derecho a patrimonializarlo. ¿Cuántos alumnos extranjeros habéis atraído a esta universidad? Mira, este año tenemos 2.600 alumnos y tenemos en este campus 2.200 ¿Y eso sienta mal que una empresa traiga 2.600 personas, talento de fuera, a vivir aquí, a estudiar aquí? Y la revalorización del ¿Dónde está el problema? Sí que es verdad lo que decía Víctor, que si hay cosas en la concertada, algún colegio que no funciona adecuadamente, pues ahí está el regulador que lo solucione. Pero sobre si es... Se denuncia. Sobre cómo funciona... Si pueden cobrar uniformes, si no pueden cobrar uniformes, si las excursiones son caras, que no son caras, el regulador. Joaquín, para terminar. Respecto a la educación no se puede mejorar, poner la política de la mejora de la educación pública a base de hundir o perjudicar a la educación concertada, sea religiosa, sea cooperativa laica, sea la que sea. Yo quería hacer una pequeña reflexión solamente, porque hemos estado hablando de la formación o no de gobierno. Muy brevemente, el día 20 de diciembre el señor Torra ha convocado la mesa de partidos en Cataluña, una de las, digamos, de los planteamientos que hace Pedro Sánchez de cara a buscar retomar la convivencia en Cataluña. Mesa de partidos en Cataluña que abren los partidos catalanes. Lo ha hecho el señor Torra para el 20 de diciembre. ¿Quién se va a sentar a esa mesa? Los partidos independentistas, probablemente lo hará el partido de En Comú Podem y lo hará el Partido Socialista de Cataluña. Probablemente a esa mesa ni se siente Ciudadanos ni se siente el Partido Popular. De menú, ¿qué va a haber? Va a haber autodeterminación, amnistía para los presos y fin a la represión. Y el tema del fin de la represión. De lo que salga de esa mesa, ¿está dispuesto a asumirlo Pedro Sánchez a condición de ser investido? ¿Cuándo es la reunión? Presidente, 20 de diciembre. 20 de diciembre. O sea que el referéndum de los militantes es antes. Sí, bastante antes. Claro. Bastante antes. Este sábado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque habrá o no habrá gobierno en función de lo que pase en esa mesa de partidos. Puede ser. Joaquín, una cuestión para terminar, que está siempre ahí en los medios de comunicación, en la opinión pública, cuando salen los casos de la manada, siempre hay una controversia y una sensación, pues bueno, por la parte de condenas, y está bien, pero como que en algunos casos no se hace justicia, y como que la víctima pues no se ha tomado las medidas, ¿no?, para compensar, si es que se puede de alguna manera, como se debiera. Uno de los últimos casos, últimos días, que una chica, la condena no ha sido tan grave, quienes la han agredido o violado, porque
no se opuso porque la habían drogado previamente y eso genera a veces indignación. Y se pone en el punto de mira al juez. ¿El juez acierta o el juez se equivoca, Joaquín Ángel? ¿Qué pasa con estos casos que son además muy frecuentes y da la impresión de que más que cosas concretas habría que hacer algo más global, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El juez acierta o se equivoca si aplica bien o mal la ley. Lo que no puede hacer es aplicar cosas distintas a lo que dice la ley. Hay que pensar que la violación, el delito de violación, que lleva la misma pena que el homicidio, porque es uno de los delitos más graves que existen, no estaba pensado para toda esta gente de gentuza, de manada, ¿no? Estaba pensado para una violación individual y con violencia. Claro, lo que pasa es que se ha puesto de moda esta situación. ¿Qué quiero decir con eso? Que entonces exigía una oposición a ser violada esa persona, hombre o mujer. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa oposición, pero no hay un consentimiento? Entonces se aplica una pena inferior. Y eso es lo que habría que reformar. Es decir, violación habrá siempre que no haya consentimiento, no siempre que no se oponga. Y si es en grupo, todavía hay mucho más grave, hay un agravante de abuso de superioridad clara. Sí. Yo, apoyando lo que dice su señoría. Para empezar, como bien ha dicho él, el juez interpreta el derecho, no crea la ley. Si la ley está mal, pues que la cambie. Segundo, la ventaja que te digo para que los ciudadanos confíen en el sistema judicial. La gran confianza que hay que tener en el sistema judicial es que si un juez se equivoca, hay otro por encima de él que revisa lo que ha hecho ese juez. Y oiga, si se equivocan todos, es que el problema es la ley, porque todos no se pueden equivocar. Pero claro, para cambiar la ley tenemos que tener una visión global de todo el sistema jurídico. Y voy a poner un caso. Lo ha dicho también Joaquín Ángel de Domingo. Penas parecidas entre violación y asesinato. Si no llevamos cuidado, el violador por el mismo precio oculta al testigo, ¿eh? Hagamos la reforma con la cabeza. Con la cabecita, que el Señor nos ha dado cabecita para pensar. No solamente va a llevar pelo, bueno, yo no llevo pelo, pero nada a la cabeza para pensar. Si hay que endurecer las penas, habrá que endurecerlas también relativamente para no confundirlas con otras donde un violador podría tener la tentación, si me van a caer 20 años, pues la violo, la mato y al juicio voy yo solo. No es tan fácil esto de las leyes, ¿eh? Que la gente lo ve todo muy fácil. Bueno, fácil no es, los pactos tampoco y las posibles alternativas tampoco. Las iremos viendo en las próximas semanas. Cúrate el resfriado, aunque tienes viaje, no sé si por... Nos vamos a Chile y nos vamos a Perú a seguir llevando la bandera de la UCAN y seguir trabajando en temas tan importantes como la protección de menores, trabajar con los chiquillos de reforma juvenil. En definitiva, hacer UCAN fuera de Murcia, porque la UCAN ya cada vez, gracias a Dios, es menos Murcia y gracias a Pablo más internacional. Claro que sí, ahí estamos luchando. Buen viaje. Joaquín Ángel, gracias por venir y no sé si será, yo decía al principio, que si es bueno o malo que los jueces tengan ese protagonismo, vamos a pasar a segundo plano mejor los jueces. Eso. Yo creo que va. Soy la esperanza de que este país sea un país moderno en unos cuantos años, la independencia de la justicia. Si algo ha quedado claro en todo lo que está pasando en los últimos tiempos es que en España disfrutamos de un país con una justicia independiente. Y la preparación de los jueces, ¿eh? Estoy hablando de Andalucía, de Madrid. Por cierto, ¿confías igualmente en la actuación de los jueces y fiscales de Cataluña? Sí, totalmente. Totalmente. Pese a las presiones que le dan. Sí. Pero digo por eso. No, seguro que sí, porque si no se van antes. Y más de uno se ha ido a Andorra. Ha dejado de ser juez, se ha ido de abogado a Andorra, ¿no? Sí. Un juez no admite una presión y si ve que la va a admitir, se va antes. O sea, que las actuaciones judiciales que vienen de allí, totalmente a nivel de opinión pública, transmites confianza. Confianza absoluta. Que pregunten en Mallorca. Sí. Joaquín, gracias. Gracias. Apuntar solamente que cuántos jueces han pedido el traslado desde los juzgados de Cataluña en estos 2-3 últimos años, y un dato, en las oposiciones a jueces y fiscales, las últimas plazas que se asignan, las que no quieren todos los demás, son las de Cataluña. Pero eso es humano. Sí. Gracias. Don Pablo, un placer. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Que también anda de viaje de un lado para otro, pero contaremos con él en la medida que sea posible. Gracias a todos ustedes también. Buenas noches, hasta el próximo jueves.